Y nos quedaríamos leyendo y leyendo, leyendo. En un ratito seguimos leyendo estos mensajes porque ahora vamos a esta imagen de María, esta imagen del Señor en la casa de Nazaret, en este Dios que creemos, nacido de la Virgen María. Y a veces, cuando deviene el sufrimiento, cambia la imagen que tenemos de Dios o cambia el, la fe, tambalea un poco nuestra fe. Porque a veces salen frases un poco extrañas, ¿no? Como, Señor, ¿por qué me mandaste esta prueba? No será mucho, Señor. Sacame de esta cruz, vos que me la mandaste. Junto a nuestra querida amiga Paula Remis, licenciada en psicología, cantante y especialista en logoterapia, vamos a ir en este caminito a ver qué nos dice el Espíritu Santo, querida Pau. ¿Cómo andás? Bienvenida. Qué lindo volverte a encontrar. ¿Cómo vamos? Hola, hola Vero, qué alegría estar otra vez en la casa de María, en Radio María. Eso, Gracias por la invitación. También un saludo para la Mari que está ahí detrás de cámaras. Y bueno, eso. y un saludo para todos los oyentes que están conectados en esta tarde para seguir creciendo espiritualmente como lo Mm. hacen cada uno de los oyentes que buscan, ¿no? Yo pensaba en esto de María dándonos todas estas gracias, estas bendiciones que nos regala a través de la radio y a través de un compartir un poco más profundo, ¿no? Así que, bueno, Sí. a seguir recibiendo esa gracia y le pedimos a ella que en este compartir también nos ayude y nos acerque a encontrarnos a esa imagen más real y más verdadera de quien realmente es Dios, ella que lo tuvo en el vientre y que estuvo más cercana, ¿no? A nuestro Señor. Mm. Hacemos eso. ¿Cómo comenzamos este itinerario? Decinos, Pau. Bueno, vamos a ver, ¿cómo empezamos? Porque la pregunta era para los oyentes, yo también la puse en el Instagram mío, algunos contestaron ahí, si cada uno de nosotros, cuando pasamos por situaciones de dolor y de sufrimiento, nos podemos preguntar si Dios nos ha puesto esta situación que estamos atravesando como una prueba para Sí, enseñarnos algo. sí. Esta temática me parecía interesante ver o poder tocarla porque es algo que yo lo veo mucho en el consultorio y también cuando uno comparte con hermanos en la comunidad como creyentes, y es algo que nos atraviesa la vida, ¿no? Nos atraviesa la vida porque a ningún ser humano le gusta sufrir ni pasar por situaciones de dolor, pero qué importante que es que nosotros tenemos la fe y tenemos la religión que nos ayuda a religar con Dios para Mm. atravesar esos momentos. Entonces, me parecía como troncal el poder preguntarnos a nosotros mismos si nosotros creemos de que algunas situaciones que pasamos en nuestra vida que implican sufrimiento y dolor son pruebas que el Señor nos va poniendo, algunos dicen para santificarnos o para que Mm. podamos aprender a ser mejores o para enseñarnos algo. Pero para poder dar respuesta a esta pregunta, me parecía primero que tendríamos que hacernos otra pregunta anterior. Porque si nosotros creemos que hay un Dios de prueba, primero tendríamos que preguntarnos cómo es ese Dios en el cual creemos, ¿no? ¿Cómo es la imagen de este Dios en el que creemos? ¿Qué imagen tengo de Él? No la imagen que me han enseñado quizás en mi religión, en la iglesia, sino esa imagen interior, la imagen de mi intimidad, porque ahí es donde se desarrolla esa espiritualidad del vínculo más profundo con Dios. ¿Se corresponde esa imagen que tengo de Dios con la que me enseñaron? La imagen de Dios que tengo cambia al momento de mis situaciones de dolor. Al respondernos esta pregunta podemos ver si esa imagen que tenemos de Dios se condice con quien creo que es Dios cuando me toca atravesar un momento del dolor, al cual muchas veces le llamamos prueba. Por eso primero los invito a hacerse esa pregunta: ¿quién es Dios? ¿Cómo es Dios para mí? ¿Qué características, qué cualidades tiene? Yo voy a decir desde mi punto de vista, vos, Vero, también podés sumar si querés. Para mí Dios es un padre que nos abraza, un padre que nos consuela, es un padre amoroso, tierno, un padre que nos escucha, que nos tiene paciencia.
Pensaba también Mm, en lo que compartíamos de la palabra, que estaban compartiendo sobre el pan, ¿no? Que es un padre que se dona en el pan, mm. es un padre que se da, ¿no? No sé si vos querés también contar, Vero, cómo es Dios para vos, si hay alguna cualidad que a lo mejor de las que yo haya dicho, creerías que te Para mí gustaría es sumar también. mucho, querría sumar que tiene mucho de mamá, ¿no? Es papá y mamá. En esto te llevo en mis brazos, ¿no? Te acaricio las mejillas, dice parte de la palabra, como una tierna madre, ¿no? Y aunque todos te abandonen, yo voy a estar ahí. Tiene mucho de mamá, estas Así características tan es. dulces. Qué lindo, ¿no? Todo lo que podemos ir construyendo juntos de cómo es esa imagen de Dios que quizás cada uno tiene, ¿no? San Ignacio de Loyola, seguramente los que han estado haciendo los ejercicios ignacianos con el padre Javier, en algún momento han visto seguramente el tema de las falsas imágenes, porque San Ignacio de Loyola habla Sí, sobre esto, ¿no? Las falsas trabaja. imágenes que tenemos de Dios y cómo nos vamos relacionando desde nuestra espiritualidad con esas falsas imágenes y eso nos va perjudicando muchas veces en nuestra salud integral. Hoy no vamos a hablar de todas las falsas imágenes que habla San Ignacio, pero sí quería tocarlo para que comprendamos que estas imágenes que quiero compartir son dos imágenes que construí desde la experiencia en la clínica, ¿no? De lo que yo vengo Mm, observando y viendo en el momento que me toca acompañar a mis pacientes en sus situaciones de dolor y sufrimiento, y también desde la experiencia del compartir con amigos y, como decíamos, del compartir con hermanos de la comunidad. Y quisiera hablar de dos imágenes que son antítesis del mismo Dios en el que creemos. Dos imágenes que chocan seguido en nuestra religiosidad y que es con respecto a la imagen de Dios, sobre todo ante el dolor. Una es la imagen del Dios examinador, evaluador y exigente. ¿Cuál es esa imagen de este Dios? Es un Dios en el cual creemos que manda problemas para medir nuestra fe. Por ejemplo, mm, si tengo un cáncer, quizás sea para que Dios me lo mandó para algo, para que me lo puso en el camino, para que yo aprenda algo, para que aprenda a valorar quizás más la vida, para que aprenda a respetarme, para que aprenda a conectar, ¿no? A veces las situaciones de enfermedad las podemos vivir desde ese lugar, desde esta imagen del Dios evaluador. O este hijo con adicciones también puede ser que sea una prueba de Dios para hacerme más fuerte, para que me conozca un poco más. ¿Hasta cuándo a veces tenemos en estas frases, cuando tenemos esta imagen del Dios examinador, hasta cuándo va a probarme Dios con todo lo que me pasa? Pareciera ser un Dios que necesita comprobar si somos fieles. Esto que me pasa es para mostrar cuánta fe tengo verdaderamente. Este Dios examinador y evaluador es un Dios que necesita saber cuánta fe hay en mí realmente, si soy fiel en la prueba que me pone. Y así entendemos desde este Dios examinador que el dolor lo mandan desde arriba y que es un dolor que viene con un propósito de test para ver y medir mi fidelidad. En este Dios examinador podríamos también agregarle esta imagen, una de las imágenes que habla San Ignacio, que es el Dios del negocio, ¿no? Negociante, con quien yo puedo negociar algunas situaciones. Entonces, creemos que este Dios me va a sacar la prueba que me mandó si yo le entrego otra cosa, ¿no? Empezamos como a negociar. Pero sobre todo me gustaría que podamos como comprender a esta imagen de Dios, del Dios examinador, que necesita ponernos a prueba para comprobar qué somos capaces, de qué somos capaces y cuán mejores podemos ser en este camino hacia la santidad. Y por otro lado, otra de las imágenes que podemos definir es el Dios Padre, Madre, como decías vos, Vero, misericordioso, amoroso y compasivo. Cuando tenemos esta imagen de Dios, el dolor no es producido por Dios ni la prueba, sino que viene porque es parte de la humanidad en la que vivimos
el dolor se produce por situaciones que se dan dentro de la libertad en la que vivimos, del libre albedrío, un mundo roto, un mundo en el cual es libre y limitado. Entonces, es un Dios que permite la libertad, donde en esa libertad pueden suceder tragedias, puede haber dolor, pero este Dios está para acompañarnos a transitar esos momentos de dolor. Este Dios ya nos conoce, no necesita probarnos, porque imagínense que es el Dios que nos diseñó, que nos creó desde antes del vientre de nuestra madre. Este Dios ya nos conoce, no necesita probarnos nada. En todo caso, ante las situaciones de dolor, acompañándonos, nos podrá ayudar a que nosotros podamos conocernos un poco más. Fíjense, los invito a mirar en sus momentos, en su historia de vida, seguramente que los momentos en donde más hemos aprendido de nosotros mismos, donde más hemos empezado a descubrir aquellas cuestiones que creíamos que no éramos capaces, las situaciones que más enseñanza nos han dejado, seguramente van a encontrar que han sido esas situaciones de dolor y sufrimiento. Estas serían las dos imágenes que yo vengo viendo que aparecen en el sufrimiento y que aparecen ante el dolor, ¿no? Víctor Frank, desde la logoterapia, nos dice, recordemos que es un psiquiatra sobreviviente de los campos de concentración en Auschwitz, y él decía, Dios no manda el sufrimiento como prueba, pero el sufrimiento es inevitable en la vida. La pregunta clave no es ¿por qué a mí?, sino ¿para qué? El sentido no lo da el dolor, sino la respuesta que le damos a ese dolor. Dios sería quien sostiene la posibilidad de hallar un sentido a ese dolor que estamos atravesando, incluso en el campo de concentración. Y desde la teología, si pudiéramos también acercarnos, porque a lo mejor desde la psicología de la religión, de todos los autores que conocemos que han estudiado sobre la psicología de la religión, que no se dedican tanto a decir si Dios existe o cómo es Dios, sino más bien se dedican a estudiar la religión, o sea, la manera de religar del ser humano y cómo esta manera de religar a veces puede sanar o a veces puede enfermar. Pero desde la teología, nosotros sí tenemos, nosotros los creyentes, tenemos quien nos ha dado una muestra clara de cómo es Dios. Y desde ese cómo es Dios que nos ha mostrado el mismísimo Jesús, que es su Hijo, podemos deducir si realmente un Dios con estas características nos pondría pruebas como esta para que le podamos mostrar nuestra fidelidad y nuestra fe o para aprender. Pero para poder conocer un poco mejor de cómo es este Dios, si bien Jesús en varios momentos y en varias citas bíblicas podemos encontrar en la Biblia que Jesús nos va hablando de un Padre amoroso, misericordioso, bondadoso, piadoso, compasivo. Hay una palabra que a mí me parece como clave para poder discernir espiritualmente esta cuestión de si Dios nos pone pruebas o no. Y la palabra que vamos a tomar es la palabra de Mateo 7, del 9 al 11. Si bien en ese contexto Jesús les estaba como dando enseñanzas a los discípulos acerca de cómo se espera que sean los hijos del reino. Y entre varias enseñanzas, Él les estaba enseñando cómo orar, cómo vincularse con el Padre, cómo aprender a pedirle a este Dios que tanto nos ama y nos quiere escuchar. Y escuchen atentamente lo que dice en el versículo 9. ¿Acaso alguno de ustedes daría a su hijo una piedra cuando le pide pan? ¿O le daría una culebra cuando le pide un pescado? Pues si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, con cuánta mayor razón el Padre de ustedes, que está en el cielo,
dará cosas buenas a los que se las pidan. Fíjense, ¿no? También cuando yo leía esto de ustedes que son malos, referido a nosotros que somos pecadores, que nos equivocamos, que somos muchas veces equívocos, ¿no? Somos capaces de dar cosas buenas a nuestros hijos. ¿Cuánto más el Padre que está en el cielo, que es nuestro Padre creador, nuestro Padre de amor y de bondad? ¿De qué Dios nos está hablando Jesús? ¿De un Dios examinador, evaluador? ¿Nos está hablando de un Dios que es capaz de mandarnos pruebas para que aprendamos? ¿O de un Dios Padre que nos ama y que nos acompaña, que escucha nuestras necesidades? ¿De un Dios que elige mandarte una enfermedad cuando le pediste que te enseñe a amar más la vida, por ejemplo? Y acá quiero contar una experiencia personal de una persona que me tocó acompañar en mi comunidad, donde era un grupo de oración en donde nos juntábamos a compartir nuestras necesidades y dentro de esas necesidades hacíamos oración por estas necesidades. Y me parecía que era como posible poder contar, siempre yo les digo que los casos que traigo no son tal cuales, pero nos ayudan a iluminar un poco lo que queremos reflejar en la reflexión que venimos haciendo. Esta persona, cada vez que venía al momento de oración, ella tenía una depresión profunda, era una persona muy fumadora y había entrado en depresión por situaciones que había tenido de conflicto con su hijo. Entonces, al momento de la oración, ella siempre expresaba: yo le pido a Dios que me ayude a amar la vida, que me vuelva a conectar con la vida, que me ayude a sentir otra vez la vida. Y eso era lo que ella pedía cada vez que nos juntábamos a orar. Y la petición, claro, era poder salir quizás de su depresión para poder empezar a conectar con el valor de la vida. La realidad es que más allá de la oración, nosotros le sugeríamos que pudiera empezar un espacio terapéutico, el cual no quería empezar. Le sugeríamos buscarle un grupo de ayuda para dejar de fumar y tampoco quería hacerlo. Entonces, después de unos meses, ella contrae un cáncer de pulmón. Y me acuerdo uno de los momentos de oración en donde ella se expresa con mucho dolor, enojada con Dios, diciendo: yo te pedí que me enseñaras a amar la vida, pero no con una enfermedad, no con un cáncer, porque este cáncer al contrario me está tirando más abajo. Y bueno, y de ahí nosotros tratamos de acompañar ese proceso, y dentro de ese proceso, una de las cosas que intentamos acompañar también con el sacerdote fue esta imagen de cómo era Dios en su vida y quién era Dios para ella en su vida. La historia de esta persona nos refleja también muchas veces a nosotros. Si nos ponemos a pensar, ahora vamos a los hechos reales. La libertad responsable. ¿Quién fumaba hace años? ¿Quién decidía no dejar de fumar, no cuidarse, no empezar terapia? ¿Podría haber sido parte de la ley natural que alguien con estas características enfermara, por ejemplo, de cáncer de pulmón? ¿Cómo era ese Dios al que ella le oraba? ¿Era Dios el que verdaderamente le estaba mandando esta prueba, una enfermedad, para que aprendiera? Hay cosas que nosotros vamos a poder ir discerniendo desde la espiritualidad que Jesús nos ha regalado, y hay otras cosas que van a ser misterios para nuestra vida. Pero también creo que muchas veces tener una imagen de Dios de esa manera no nos ayuda a que podamos tomarnos verdaderamente de este Padre que quiere acompañarnos, que quiere amarnos, que quiere ayudarnos, que quiere en todo caso ayudarnos a transitar ese momento de dolor. ¿Era cercana esta imagen a la imagen que Jesús nos enseña en Mateo? Para que podamos ir reflexionándolo.
Yo sé que es como un tema bastante profundo y genera seguramente muchas Mm, cuestiones adentro de cada uno de nosotros, pero me parecía muy linda esta posibilidad de poder empezar a preguntarnos hacernos estas preguntas existenciales y sí. espirituales para poder ir madurando cada vez más en nuestra fe. Que nos vayan contando nuestros queridos amigos, Pau, como algunos ya están contando en experiencia, cuándo pasaron por ciertas situaciones. La fe cambió, pensaron fehacientemente que eso que pasa como sufrimiento lo manda Dios. ¿En qué momento? ¿Cambió después esa imagen cuando la vida tomó su curso ordinario? ¿O siguió con esa misma imagen rara de Dios, podríamos llegar a decir? Y que no nos sentimos muy cómodos con esa imagen, ¿no? Vamos a ver qué dice nuestra querida audiencia, los que tengan ganas de compartir al 351-871-593. Mientras tanto, Trinidad es el grupo que Paula, junto con Pablo, integran y nos van a regalar un tema a continuación, ¿no? Dios mi amigo, escúchenlo porque forma parte de este hermoso anuncio que tiene que ver con las imágenes de Dios. A veces, en algunos días tristes, cuando pierdo la esperanza, cuando no encuentro la paz, me pregunto si es verdad que existes, si realmente eres mi amigo, si lo eres, ¿dónde estás? Es ese el momento cuando dudo, un momento de vacío y de fría oscuridad. Cuando pienso que si en verdad no existes, mi vida sería vana, como un libro sin final. Pero una voz siento surgir dentro de mí, que me devuelve toda mi fe. Es la voz de Dios mi amigo, y es esa voz que con dulzura me habla de paz, la que me dice que Dios será siempre nuestro amigo. Oh, 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 oh. A veces me contas que estás perdido, que no encuentras el camino que te devuelva la fe. Me decís que Dios está muy lejos, que no sabes acercarte, quieres que se acerque. Ahora que yo encontré de nuevo al Señor que me guía y que me enseña a amar, te invito a que intentes encontrarlo. Verás que no está muy lejos, verás que te esperará. Y tú también has de escuchar la dulce voz que te hablará llena de amor. Es la voz de Dios tu amigo, y es esa voz que con dulzura te habla de paz, la que te dice que Dios será siempre nuestro amigo. Oh, 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 oh. Y tú también has de escuchar.
Estamos escuchando a la agrupación Trinidad, sí, así es, la que canta es Paula Remis y su esposo Pablo. Hermosa canción, qué reversión bonita, ¿eh? Dios nuestro amigo. Por aquí, Pau, algunos mensajes que van llegando de nuestra querida comunidad. Sobre lo que habla Paula, me parece que Dios no manda las pruebas, sino que las permite. Las pruebas, de alguna manera, nos permiten a su vez enderezar nuestro camino, o bien podemos crecer en la fe que tenemos ya. La esperanza es no desfallecer ante la adversidad y en el amor fraterno donde Él está y no lo vemos. Bendiciones, Radio María, nos dice un oyente que no se identifica. Después otro mensaje de Laura, que entró un poquitito más temprano, dice: quiero hacerle una pregunta a Paula. Que tiene mucha paz, dice, que no se inunda. Yo a los 30 años estuve al borde de la muerte. Tuve un cáncer, me salvé gracias al milagro de Dios en mi vida. Pero tengo muchas preguntas al respecto de esto. ¿Esto fue una prueba? Esa es la pregunta que me hago. Me sigue haciendo hasta hoy, dice Laurita, que nos escribía a través de este mensaje por WhatsApp. Sigue latente, dice Laura, esta pregunta. ¿Fue una prueba esto? Esa es una pregunta. Para mí, yo creo que más allá de lo que uno puede experimentar, decíamos que la espiritualidad es algo muy subjetivo, es algo muy personal, ¿no? Si lo leyéramos desde la palabra, creo que es algo un desafío de la vida que sucedió, pero sí Dios intervino porque seguramente muchos oraron por ella y ella quiso que Dios interviniera haciendo su milagro, que es distinto, ¿no? Es distinto cuando nos toca atravesar por cosas de la vida algunas situaciones y entendemos que no es que Dios lo puso ahí, porque imagínense que si Jesús nos está diciendo que cuando estemos con algunas necesidades, confiemos en el Padre que nos ama, que nos escucha, aprendamos a pedirle de esta manera, que busquemos porque vamos a encontrar, que toquemos porque se nos abrirá, y nos está explicando que un padre malo no le da cosas malas a su hijo, menos un padre bueno va a dar algo que no es lo que el hijo le está pidiendo. Si pensemos, ¿no? Si Jesús nos está diciendo esto, sería muy contradictorio que si yo le tengo que pedir un milagro a Dios sobre, supongamos, el cáncer que tengo, que este cáncer hubiera sido una prueba que Dios me puso, ¿no? Sería como un juego medio como que no se comprende mucho. Yo creo que Sí, realmente total. está el libre albedrío, hay muchas situaciones y enfermedades que nos toca atravesar, pero justo me da pie, Lauri, a lo que has comentado, porque yo puedo hablar desde mi testimonio personal. Creo que igualmente hay respuestas que quizás uno las tiene que seguir orando y Dios nos las va a ir revelando. No sé si puedo quizás iluminarte desde mi testimonio, eh, porque a mí no me tocó atravesar el cáncer, pero sí me tocó y nos tocó a mí y a mi marido atravesar la infertilidad durante mucho tiempo. Los dos fuimos personas infértiles y lo somos hasta ahora biológicamente, y pasamos por muchas situaciones, aún siendo personas que vamos a misa, que participamos de muchos espacios comunitarios, que hacemos misión, que trabajamos en la música católica, aún teniendo un montón de espacios de espiritualidad, nosotros también tuvimos nuestras imágenes de Dios confusas cuando nos tocó atravesar la situación de dolor como la infertilidad. Lo primero que nosotros pensamos fue, bueno, esto es algo que Dios nos manda para que nosotros demostremos cuánta fe tenemos, cuán creyentes somos, ¿no? Entonces vamos a aumentar nuestra oración que nos está faltando, entonces vamos a aumentar nuestra oración y nuestra manera de orar. A medida que pasaba el tiempo, que nos hacíamos estudios, la cosa no mejoraba. Entonces ya no creíamos tanto en esto que estábamos pensando antes. Quizás en realidad Dios eh, está esperando que oremos con otras personas, porque si oramos con otras personas, Él va a demostrar que aún en la infertilidad tan grande que tienen los dos, que tenemos los dos, se va a hacer su milagro. Entonces, esta prueba es para mostrar que Él puede hacer su milagro en nosotros. Entonces, buscábamos orar con otros y abrir nuestra oración con otros amigos. Durante ese tiempo,
No sucedía tampoco nada de esto que estamos hablando con respecto a la fertilidad, pero sucedían un montón de situaciones bellas de enseñanza y de amor que también eran parte de este proceso en el que estábamos atravesando. Después nos preguntamos, ¿y será que Dios quiere que en realidad nos mandó o nos hizo infértiles a los dos? Porque lo que está esperando es que nosotros seamos padres adoptivos y porque quiere que seamos personas que amemos desde ese lugar y demos un ejemplo de ese lugar. Entonces, ahí empezamos con la negociación. Bueno, Señor, si esto es así, nosotros te prometemos que vamos a adoptar, porque ya estaba en nuestro corazón la adopción. Pero te pedimos primero que nos ayudes en esto de la infertilidad y después adoptamos. ¿Ven? Va cambiando la imagen porque el sufrimiento y el dolor, la angustia ante la situación, es algo que nos deja perplejos porque ya no sabemos qué más buscar, qué más decir, qué más hacer. Hasta que pasaron, esto es largo, pero lo voy a hacer un poco más corto, pasó un largo proceso de maduración de nuestra fe. Y no sé cómo explicar cómo fue que entendimos que el amor de Dios era tan puro, que el amor de Dios era de un Padre que nos amaba, que cómo Dios no iba a querer que nosotros fuéramos felices y fuéramos padres. Porque hasta en un momento yo le preguntaba a Dios, hay tantas mujeres que no quieren ser madres y lo son. ¿Por qué yo no lo puedo ser? Si yo tengo todo preparado en mi corazón para hacerlo, ¿no? El dolor era muy fuerte, pero en ese momento que les digo que uno hace como una maduración interior en su fe, descubre este Dios que es el Dios del cual nos habla Jesús, que es un Dios Padre que nos abraza, que nos ama, que está ahí para decir, ¿por qué no podría ser yo infértil, así como tantas mujeres? Si la infertilidad es una posibilidad que se da de miles de múltiples de variables. Por supuesto que yo no la busqué conscientemente, pero quizás desde mi alimentación, desde situaciones que me sucedieron en mi vida, desde un montón de variables, mi cuerpo fue infértil para concebir en el vientre y el cuerpo de mi marido también. Es empezar en un largo proceso y en madurar en nuestra fe de que Dios, ¿cómo no va a querer mi felicidad? Claro que sí. ¿Cómo Él me va a mandar la infertilidad para que yo sea infeliz, para que descubra otras cosas? No. Pero en esa oración empezó a cambiar nuestro pedido y empezamos a decirle a Dios, primero, gracias por estar siempre aquí a través de tantos amigos que nos acompañaron en este proceso de dolor, porque Dios se hace presente ahí. Le empezamos a pedir que nos ayude a discernir para tomar las mejores decisiones, porque también en la infertilidad hay muchas propuestas desde el amor, ¿no? Y desde todas las personas que te vienen y te dicen, tienen que hacer esto otro. Y creo que empezamos a sentir verdaderamente la paz cuando empezamos a aceptar que esto no era una prueba de Dios, que era algo que nos podía estar pasando como a cualquier otro ser humano. ¿Por qué a mí no me podría estar pasando? Pero que Dios quería estar ahí, que Dios quería demostrarme de que ese amor que yo le pedía en cada oración de ser mamá y de desarrollar ese amor espiritual antes de irme de esta tierra, me iba a responder en esa petición. Y al día de hoy que nosotros somos padres, felices padres de Agustín, que es nuestro hijo del corazón.